Muy buenos días, hermanos. Es una alegría, de verdad, poder estar acá en Monte. Hace rato, por el tema de la pandemia, no podíamos venir. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo llegar a este lugar, acá, bueno, al pueblo y también estar en la iglesia. Así que es un privilegio y una alegría poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana. Casualmente hoy día mi familia no está, porque dijeron quién iba a predicar y como era yo no quisieron venir. No, me salí bastante temprano de la casa, así que me traje el auto, así que no tenían que venir. Pero bueno, ellos están bien, nosotros estamos disfrutando ya, esta es la segunda semana. La primera semana estuvimos en la casa de mi suegra, compartiendo allí, y después el día lunes pasado nos fuimos a una casita que alquilamos acá, cerquita, bueno, un poco para el campo así. Así que ahí estamos y ha sido bueno el Señor con nosotros y nos ha permitido disfrutar de un buen tiempo acá con la familia, con los amigos y comiendo también, rico, como se come acá. Así que, bueno, es un motivo de gratitud al Señor. Hermanos, quiero en esta mañana, antes de poder entrar de lleno a la predicación que quiero compartir con ustedes, sentí en mi corazón de poder compartir un pasaje de la Escritura que sin duda para aquellos que de una u otra manera han vivido situaciones especiales en su vida, digo especiales porque son tan variadas las que tú puedes vivir, las que yo he vivido, donde a veces nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que el Señor quiere a través de las situaciones que nos toca vivir. Hay un pasaje que está allí en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, que es como un pasaje conocido, pero tiene una gran verdad, que en medio de la situación que tú estés viviendo, hermano o hermana, en lo personal, en lo familiar, tienes que saber que el Señor está en control de todas las cosas. El Señor es un Dios soberano, Él tiene el control de cada una de los minutos de nuestra vida. Recuerda que el Señor ya hizo la obra, Él está sentado a la diestra del Padre, Él ya terminó, Él sabe cómo va a terminar tu vida y nosotros vamos en camino. Entonces hay cosas que se nos van a ir presentando y el Señor sabe que vamos a vivir esa situación. Por eso te digo que el Señor conoce la situación que tú estás viviendo a nivel personal, familiar, lo que sea. Dice ahí versículo 17 del capítulo 3, Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Una hermosa palabra, hermanos, para que tú puedas recordar de que el Señor, en medio de la situación que tú puedas estar viviendo, Él está ahí presente. Aunque no lo veamos, aunque a veces nos enojemos, queramos hacer silencio, el Señor está. El Señor ya sabía que tú vas a pasar por esta situación. Pero tal como menciona aquí, ¿no?, el escritor, ¿no?, aunque falte todo, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, falte el producto del olivo, los labrados no funcionen, no den mantenimiento, no haya vacas, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Bien, quiero que me acompañen en oración para que pidamos la dirección a Dios en esta mañana en lo que vamos a compartir. Padre, muchas gracias le damos, Señor, por darnos la oportunidad de llegar a este lugar y poder compartir de tu palabra, poder escuchar también, Señor, tu voz. Queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo, que obra en la vida de cada uno de nosotros los creyentes, pueda, Señor, tomar esta palabra, Señor, y ayudarnos
para poder tomar decisiones, Señor, en nuestra vida. Agradecidos por tu amor y por tu bondad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes un pasaje allí en el libro de 1 Timoteo. Esta carta que escribió el apóstol Pablo a su amado Timoteo, allí en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién dice? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos acá que el apóstol Pablo se está dirigiendo, ¿cierto?, de una manera especial a Timoteo, como ya sabemos, y él tiene una labor pero inmensa, una labor muy grande y muy difícil también de poder ejecutar, porque él tenía que hacer algunas cosas importantes allí en la iglesia que estaba fundada en Éfeso, con un contexto histórico, un contexto cultural muy difícil, ¿no? Donde estaba allí este templo de la gran diosa Diana, un templo que estaba construido 127 columnas, 20 metros cada una, que sostenían todo ese edificio y también daban la protección a aquella imagen que estaba allí dentro y donde los efesios, ¿cierto?, estaban gozosos, ¿cierto?, gritando su nombre. Y bueno, ante esa situación, esta iglesia se fundó en el ministerio de Pablo en uno de sus viajes, y ahora tenía Timoteo una misión importante de poder estar corrigiendo cosas que estaban sucediendo. Y hermano, esto me hace pensar de que hoy en día en la actualidad estamos viviendo los mismos problemas que se vivían antes. El apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo que tenía que corregir algunas cosas, una de ellas en el capítulo 1 a personas que estaban tergiversando la verdadera verdad, valga la redundancia, ¿no? Haciendo referencia a la palabra del Señor, donde dice allí que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que de edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Era un propósito, cierto, sublime, un mandamiento grande, tal como dice ahí el versículo 5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de buena fe no fingida. Allí, avanzando un poquito ahí en el capítulo 1, el apóstol Pablo hace como un paréntesis y él está haciendo un recordatorio de cómo él llegó al Señor, empieza a contar su testimonio. Y a través de esas palabras el apóstol Pablo estaba hablando también a Timoteo y indicándoles que el evangelio en la vida de las personas es poderosa, que puede cambiar la vida. El apóstol Pablo decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él estaba, ¿cierto?, agradeciendo a Dios por colocar en esa situación. Y después en el versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice ignorancia e incredulidad, pero la gracia. Y ahí empieza a hablar de la gracia de Dios, del Señor, que fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. También hace un mandamiento también allí antes de terminar el capítulo 1 de que pueda estar, ¿cierto?, militando la buena milicia, manteniéndola con una fe y una buena conducta. Ya en el capítulo 2 se salta y empieza a hablar, ¿cierto?, algo también importante, pero en cuanto ahora instrucciones de cuando ellos se reunían en la iglesia, en la congregación, ¿no? Se hagan rogativas oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, haciendo referencia también, ¿cierto?, a lo que tenían que estar haciendo, que era tener oraciones por las autoridades, que es algo también que nosotros debemos practicar, orar por nuestras autoridades para que el Señor pueda estar obrando a través de sus vidas y que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente tal como lo dice acá, ¿no? También dando instrucciones sobre los varones, sobre las mujeres, el orden, aquellas cosas que también tenían que hacer ellas. Y nos saltamos al capítulo 3, donde está haciendo una clara también referencia a los requisitos de las autoridades que estaban gobernando en la iglesia, porque quizás se habían elegido de una mala manera y estaban, ¿cierto?, no conduciendo a la grey como debía ser. Entonces empieza a hablar así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero
es necesario, y ahí empieza a dar una serie de instrucciones, no solamente para los pastores, para los obispos, sino también para los diáconos, requisitos. Y habla también sobre las mujeres, habla también sobre el premio que tienen, ¿cierto?, estos que están, ¿cierto?, elegidos de una manera correcta, tal como dice allí en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y llegamos al versículo 14, donde nosotros podemos descubrir, ¿cierto?, en cierta manera el propósito de esta carta. El apóstol Pablo está escribiendo allí y le dice en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Él anhelaba estar en ese lugar nuevamente, poder llegar ahí, poder estar con Timoteo, para poder estar quizás junto con él, mirando todas estas cosas que él estaba dando como instrucciones para que corrigiesen, tanto aquellas personas que estaban desvirtuando la enseñanza, colocar el orden, la dirección y también dar los requisitos para las autoridades de la iglesia en el momento de su elección. Y fíjate en el versículo 15 dice, ¿para qué si tardo? O sea, Pablo tenía toda la intención, pero por si llegase a tardar, ¿cierto? Le estaba dando instrucciones para qué, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Deja buscar mi apunte. Ahí está. Bueno, vemos a través de estos dos versículos la urgencia que tenía el apóstol Pablo de poder compartir con Timoteo, de poder llegar a ese lugar, pero estaba anticipando a que si él se demoraba más de la cuenta, bueno, Timoteo supiese cómo debiese conducirse ¿en qué lugar dice? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que vayamos allí al libro de Hechos, por favor. Esto es algo que lo estoy diciendo yo, no lo dice la Escritura, pero tomando una comparación en el Hechos capítulo 19. Antes de llegar ahí voy a introducir algo más. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, sabe que este lugar es de Dios. Esta casa física es de Dios, porque el Señor proveyó para esto. Utilizó a diferentes personas para que pudiesen estar trabajando en este lugar y pudiesen tener este hermoso edificio para que la familia de Dios, que es la iglesia, la cual es Cristo en la cabeza, Dios es dueño de la iglesia, se pueda reunir y pueda hacer algo muy especial que vamos a ver enseguida. Dice, para que si tardo, nuevamente estoy repitiendo esto, hermanos, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Me hace recordar cuando yo era más joven y estaban mis padres, y bueno, obviamente uno cuando es más joven comete muchos errores, muchas macanas, como dicen acá, y uno hace lo que quiere. Entonces, cuando yo quería conseguir algo, yo me ponía a ordenar mi pieza, barría el comedor, limpiaba el baño para poder conseguir, ¿no? Y una vez que lo hacía todo, le pedía permiso a mi mamá o a mi papá para ir a la fiesta y ellos me decían, no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Si yo hice todo. Bueno, aquí se hace lo que yo mando. Esta es mi casa. Y tomando este ejemplo tan simple, ¿no? El apóstol Pablo estaba tratando de colocar en la mente de Timoteo esta gran verdad de que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y en la iglesia se hace lo que Dios quiere, lo que Dios dice, no lo que nosotros queramos. En ese momento se estaba haciendo cualquier cosa, se estaba enseñando una cosa nada que ver, estaban eligiendo a personas nada que ver, había un desorden. Entonces estaba tratando de poder dar una dirección para hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Y una de las cosas que necesitamos hacer es poder
vivir de una manera consciente, hermanos, de que nosotros no podemos estar dentro de una congregación haciendo lo que nosotros queramos, sino que tenemos que estar conociendo aquellas cosas que Dios nos demanda y poder obedecer de una manera voluntaria para poder, ¿cierto?, llevar adelante su obra, el propósito de Dios a través de este lugar, que es la iglesia de Dios, columna y baluarte. ¿Por qué quiero ir a este pasaje? Bueno, cuando habla de la columna, ¿no?, está haciendo referencia a alguien, pues teniendo algo. Nosotros, usted y yo, hermanos, somos el sostén de la verdad, el sostén de la palabra de Dios. Necesitamos, ¿cierto?, tal como esas columnas, 127 columnas que sostenían ese edificio. Bueno, nosotros también tenemos que sostener la verdad de Dios. Pregunta, ¿conocemos la verdad de Dios? ¿Sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida y qué es lo que demanda de cada uno de nosotros? Columna y baluarte. Baluarte está haciendo referencia a aquellas cosas también que producen como la defensa, la fortaleza al edificio. Vamos allí al libro de Hechos capítulo 19, por favor. Voy a leer una porción allí de algo que estaba sucediendo, pero me quiero enfocar más en lo final. Dice allí en el versículo 28. Cuando hubo un alboroto, ¿no? Déjeme leer un poquito antes para que vayamos entendiendo el contexto. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo, Aristarco, Macedonio, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Allí está el versículo 34. Teniendo, hermanos, entendido a lo que vamos avanzando de esta predicación, de que Pablo, dando instrucciones a Timoteo, el propósito de la carta era para que sepan cómo deben conducirse en la casa que es de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Versículo 16 habla de algo importante y donde hace referencia al mensaje de la verdad. Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la fe que tú y yo un día hemos podido depositar en la persona de Cristo. La verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es el que nos da la libertad del pecado? En la persona de Cristo. Entonces, nosotros teniendo en claro, en mente, de que necesitamos ser columna y baluarte de la verdad,
necesitamos también seguir avanzando en la comunicación de ese mensaje. Versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabra indiscutible, déjame mencionar un poquito, es del griego homologeo, que significa confesar. Homogéneos, homogeneizamos. En otras palabras, ¿cierto? Hace mención a que no hay duda de esta gran verdad. Es indiscutible. Estamos todos de acuerdo que esta gran verdad, el misterio de la piedad, el misterio de la fe, que es y está centrado en la persona de Cristo. Cristo es el mensaje principal del mensaje de la verdad, que en Él hay salvación. Mira lo que dice allí. Muchos dicen que lo que viene a continuación es parte de una canción, de una alabanza que se utilizaba, que tiene 6 letras, o 6 columnas, no 6 letras, perdón, 6 letras, y cada una de ellas va mencionando este misterio. Sabemos que el misterio es algo oculto, ¿no? Que ha estado oculto durante algún tiempo, pero en su momento ha sido revelado. Y piedad habla sobre la santidad, sobre la devoción, sobre vivir de una manera correcta, una vez que hemos conocido, ¿cierto?, el mensaje de salvación, que es la palabra. Entonces, hermanos, tal como se escuchaba ese grito por más de 2 horas de los efesios, cuando hubo ese tumulto allí, que decía: grande es Diana de los efesios, los cuales ellos estaban venerando en muchos lugares, en toda, ¿cierto?, ese sector, esa región, venían personas y llegaban a ese templo a poder dar, ¿cierto?, ofrendas, a poder venerar a aquella gran diosa, y estaba protegida, ¿cierto?, por esas 127 columnas que también le daban la fortaleza a ese edificio donde estaba ahí, esa estatua allí, y era reconocida, y gritaban: grandes Diana de los efesios, grandes Diana de los efesios. Yo pienso que es una comparación también, hermanos, que nosotros debemos hacer, en el sentido de que es indiscutible que es grande el misterio de la piedad, es grande el misterio de la fe, que está centrado, ¿cierto?, en la persona de Cristo. Entonces, tal como decían, grande es el misterio, o grande es Diana, nosotros debemos decir: grande es el mensaje de salvación, grande es el mensaje de la verdad. Es lo que tú y yo necesitamos proclamar hoy en día. Vamos a ir a desarrollar un poquito cada una de estas, por así decirlo, líneas que manifiesta, ¿cierto?, este versículo, donde habla de una gran verdad. Dice que el Señor Jesucristo, Dios, dice, fue manifestado en carne. En algunas traducciones dicen que la palabra de Dios no está y que solamente hace referencia a la persona de Cristo. Pero acá, bueno, vamos a ceñirnos, ¿cierto?, a lo que estamos leyendo, y donde hay una gran verdad, que este misterio que ya había estado oculto, pero ahora que es revelado y tú y yo lo conocemos, que es, ¿cierto?, el mensaje de la verdad, es la fe, es la vida que produce, ¿cierto?, el reencuentro con Cristo, el perdón de pecados, una vida piadosa, una vida devota. Bueno, ¿cierto?, dice que Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios hecho visible. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Sabe, hermanos, que a Dios nadie le ha visto jamás? Nadie ha visto a Dios. La Biblia dice que Él es, ¿cierto?, es inmortal, es un invisible. Dice: al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan, dice allí la Escritura: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado, que está en el seno, del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando menciona aquí que fue manifestado, que Dios fue manifestado en Cristo, es que en la persona de Cristo Jesús ha dado a conocer al Padre. A través de Él nosotros podemos conocer el amor del Padre.
Jamás vamos a ver a Dios, pero la manifestación de Dios se hizo a través de la persona de Cristo cuando se hizo carne. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice allí, en el momento del nacimiento del Señor, 1 versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La persona de Dios manifestado en carne a través de la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Este himno que entonaban ellos, estaba haciendo referencia de que Dios se humanizó a través de la persona de Cristo. Y Él vino, ¿cierto?, de tal manera, ¿cierto?, a mostrar su amor, tal como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje, hermanos, que necesitamos defender. Tú y yo necesitamos defender este mensaje, porque hoy en día en las iglesias lo que menos se predica es del Evangelio. Se menciona a Dios, se menciona a Cristo, pero como un adorno, y después hablan cualquier cosa. Si tú te pones a escuchar mensajes y predicaciones de las iglesias ahora, donde hacen grandes reuniones, donde se juntan muchísimas personas, donde hay muchas luces, donde hay mucha música, está hablando de que Dios te va a cumplir tus deseos, en Dios puedes ser, cree en ti, en Dios harás muchas proezas, muchas grandezas. Todo lo que tú desees, el Señor te lo va a conceder. Un mensaje que está errado. El apóstol Pablo estaba preocupado también porque se estaba desvirtuando, se estaba desviando el verdadero mensaje de salvación. Se estaba, ¿cierto?, compartiendo otras cosas. Y hoy día también lo estamos viviendo. Y hermano, tú y yo somos los encargados también de poder tener en alto la palabra del Señor y de predicar el Evangelio y de recordar que Dios se hizo hombre a través de la persona de Cristo para mostrarnos su amor. Fíjate allí también esta segunda línea está haciendo mención a algo muy, muy importante que lo menciona allí, dice, justificado en el Espíritu. Esta palabra justificado en el Espíritu más que nada está haciendo referencia de que al Señor Jesucristo se le vindica como una persona perfecta, sin pecado, sin mancha. Él fue justificado y declarado justo. El Espíritu Santo afirma esta gran verdad de la perfección de Cristo al darle poder para resucitar de entre los muertos. Vamos allí a Romanos capítulo 1, versículo 4. Es una gran verdad, hermano. Hay un versículo que se me viene a mi mente que dice, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo, tal como dice acá, dice, fue el que se encargó de poder justificar la persona de Cristo en el sentido de que lo vindicó, lo declaró como justo, una persona, cierto, sin pecado. Hebreos 4, versículo 15, dice allí también la palabra, haciendo referencia también a esto, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante, hermanos, el hecho de lo que está compartiendo aquí el apóstol Pablo sobre el misterio de la piedad, sobre el misterio de la fe, que es la palabra del Señor, el mensaje de salvación, Dios manifestado a través de la persona de Cristo. Se hizo hombre. El Espíritu Santo lo vindica como Dios mismo, sin pecado, sin maldad. Y lo hizo a través, ¿cierto?, de ese evento especial que fue en la resurrección. Fue declarado justo. La tercera línea, continuamos allí, dice, visto de los ángeles. Esta palabra es también del griego orao, que significa mirar, vigilado. Sabemos que los ángeles son servidores de Dios. Vemos también que ellos estuvieron allí expectantes, mirando, observando
cada evento, cuando nació el Señor, cuando fue llevado al desierto y fue tentado, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando llegó a la cruz, cuando Él resucitó, cuando Él ascendió a los cielos. Una labor especial también, ellos son servidores de Dios y estuvieron allí, tal como lo dice aquí la Escritura, visto de los ángeles en todos los eventos que Él pudo estar viviendo en su vida, de tal manera que le podían servir. En el Hebreos capítulo 1, versículo 6, la Escritura menciona sobre eso, dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y versículo 12, la Escritura allí también menciona algo importante y algo que los ángeles también van a estar haciendo y dirigiendo en aquel momento. Dice versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Visto de los ángeles, con una función también muy especial, ¿no? De poder observar y también de poder dirigir la alabanza y el reconocimiento de la adoración del Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Cuarta línea, es algo también importante y quizás lo más práctico que nosotros podemos ver. Las primeras 3 líneas hablan de lo que Cristo hizo, pero las siguientes hablan del efecto que debe producir. Fíjate allí, la 4ª línea dice, predicado a los gentiles. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo se reveló a sus discípulos, a más de 500 personas, algunos en Galilea. Estas personas que estaban temerosas, ¿recuerdan ahí esa escena de Pedro cuando le decía, yo no te voy a negar? Bueno, el Señor le dijo, antes que cante el gallo te vas a negar 3 veces. Y después, cuando sucedió eso, el Señor se dio vuelta y miró, qué mirada tan especial, ¿no? Y Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. Ese temor que existía en ellos de querer estar, pero bueno, ya no estaba más. Ya no estaba más. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, yo lo busco y lo leo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 20 dice, y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Hermanos, hubo un mandato y hubo una consecuencia de obediencia. Y dice que ellos salieron y predicaron en todas partes y el Señor les ayudaba. El Señor les ayudaba. Lucas capítulo 24, haciendo mención sobre lo mismo. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al 3er día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, se cumple esta promesa del Señor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y se está cumpliendo, ¿no?, este cántico que hace mención a que el nombre del Señor fue predicado a los gentiles por estos varones temerosos, pero que recibieron el poder de Dios cuando ellos estaban allí, ¿cierto?, esperando cuando el Señor estaba ascendiendo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros tenemos ese mismo poder porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Es el poder suficiente que nosotros tenemos para poder proclamar el mensaje de salvación. Poder compartir este mensaje que cambia vidas. Este mensaje que puede transformar, ¿cierto?, al más difícil que nosotros podamos tener en mente. La palabra de Dios es poderosa. Y nosotros no somos los que vamos a convencer, sino que nosotros somos los instrumentos para llevar el mensaje de salvación. Hermanos, necesitamos predicar el mensaje que es la persona de Cristo. Somos columna y baluarte de la verdad. Sostenemos y fortalecemos y protegemos la verdad. Esta es la verdad. Dios ama al mundo, envió a su Hijo, fue justificado, lo observaron los ángeles en todo su trayecto y ¿sabe qué? Ha sido predicado. Si tú no predicas, va a hacer lo otro. El jueves pasado estuve orando con un hermano y me daba mucha alegría lo que él me compartía y decía que salía a caminar en la laguna constantemente y oportunidad que tenía, él estaba compartiendo el Evangelio. Y habían personas que por ahí escuchaban, otras que recibían a Cristo. Y es algo que necesitamos hacer, hermano, algo tan simple, pero no lo hacemos. No estamos siendo columna y baluarte de la verdad, no estamos defendiendo la verdad, no estamos compartiendo el Evangelio, predicado a los gentiles. El efecto de esto dice, quinta línea ya por terminar, dice, creído en el mundo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que todas las personas han tomado decisión por Cristo al momento de escuchar el mensaje de salvación, pero hay muchos que han creído, muchos, millones de personas en los años para atrás, y los que van a venir van a creer el mensaje de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, ¿cierto?, predicar el Evangelio, y es lo que hicieron estas personas. Dice, hay citas en el libro de Hechos, cuando comienza allí la iglesia, se establece la iglesia, capítulo 2, versículo 14 al 47, no lo voy a leer porque habla sobre la primera predicación, donde estuvo allí Pedro, y dice la Escritura que más de 3.000 personas, ¿cierto?, creyeron. Más de 3.000 personas creyeron el mensaje de la verdad, el mensaje que estaba siendo defendido y predicado por los apóstoles. Y muchas personas creyeron. Hermano, quizás hay muchas personas y familiares nuestros que no han tomado o que no creen en el Señor porque ni siquiera le hemos hablado. Y nos falta abrir, como se dice, la boca y compartir el mensaje. Ese mensaje que un día llegó a tu vida y llegó a la mía, bueno, compartirlo. Y no nos vamos a sentir mal porque la persona no se compungió, porque la persona no se arrodilló, porque la persona no pidió perdón delante de Dios. Pero sí debe haber tranquilidad y paz en nuestro corazón de que defendimos esta verdad que un día llegó a nuestra vida y que un día cambió mi vida y puede cambiar la de los demás. Necesitamos, ¿cierto?, compartirla. El capítulo 5 del capítulo de Hechos 5, versículo 40, 42. Fíjate la actitud de estas personas. Del miedo quizás. Hay un pasaje ahí en Juan capítulo 14, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, porque ellos estaban confundidos, estaban viviendo un tema especial, porque el Señor les había dicho que Él se iba a ir. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ellos
en esa verdad que experimentaron allí en el capítulo 5, versos 40, dice, cuando ellos estuvieron allí en la cárcel, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjate, hermanos, ellos estaban disfrutando y estaban, pero recontra felices, yo me imagino, ¿no? Porque ellos estaban, ¿cierto?, después de haber sido azotados, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque el motivo por el cual ellos estaban sufriendo eso era por causa del nombre de Cristo. Ellos estaban levantando en alto el mensaje, estaban defendiendo, estaban proclamando el mensaje de salvación, el misterio de la piedad, una vida transformada por la fe en Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo, defendiendo la palabra del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y ya en la última línea, la número 6, dice, recibido arriba en gloria. Recibido arriba. En el libro de Hebreos menciona algo lindo, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hablando de la persona de Cristo, ¿no? Se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra de la majestad en las alturas. El Señor fue recibido, ¿cierto?, arriba. Hay una frase también que está allí mencionada en el libro de Hechos, versículo 10 y 11, y después voy a ir a Filipenses. Hechos 10 y 11 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor resucitó, estuvo con sus discípulos, dice que él fue recibido arriba en gloria. Ellos estaban observando ese evento. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo recibido arriba en gloria. Pero ¿sabe qué? Esa gloria aún no está consumada, porque el Señor va a venir. Va a venir nuevamente a buscar a los suyos, a su iglesia, para después, ¿cierto?, estar viviendo. Bueno, obviamente van a suceder algunos eventos más, ¿cierto? Pero el Señor va a venir por su iglesia y va a venir por ti y por mí, hermano, para poder tener un evento especial que se llama el Tribunal de Cristo. En ese tribunal vamos a estar cada uno de los que estamos acá sentados y todos los creyentes en un sentido universal. Vamos a estar allí con el Señor para responder por lo bueno y lo malo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y después vamos a estar viviendo, ¿cierto?, para siempre con el Señor. Pero ¿cómo vamos a llegar, hermanos, a ese evento? ¿Cómo vas a llegar tú? ¿Cómo voy a llegar yo a ese evento? Va a poder, Señor, premiarnos a cada uno de nosotros por haber sido columna y baluarte de la verdad, haber sostenido la verdad, haber, ¿cierto?, protegido esta verdad, haberla predicado con fuerza, tal como lo hicieron los apóstoles allí en aquel tiempo. Hermanos, hoy en día estamos viviendo lo mismo que se vivía antes. Lo mismo. Falsas enseñanzas, falsos maestros, desorden en la congregación. Pero Dios es un Dios de orden. Y esta es la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios se hace lo que Él dice. No lo que nosotros queramos, no lo que pastores, líderes quieran hacer. Dios es un Dios de orden
Él quiere que hagamos las cosas como a Él le agradan. Y de esa manera, hermanos, vamos a poder llevar una vida plena, una vida, ¿cierto?, que pueda ser de mucha bendición para este mundo que lo está necesitando. Me da pena, en cierta manera, poder mirar ahora quizás a la juventud, que habla, ¿cierto?, sobre que no es una crítica ni nada en general, pero uno mira en general de que ya no hay ese amor por la palabra, no hay esa inquietud por prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que uno está más dedicado a otras cosas. Y las personas que ya son más mayores, que van avanzando en edad, ya en un momento más no van a estar, pero ellos son los que van quedando. Entonces necesitamos también como iglesia preparar a personas, poder enseñar la palabra del Señor para poder tener familias fuertes, porque la familia hoy en día está siendo muy atacada, muy atacada. Y los hijos, ahora con todos los derechos que hay, donde a veces los padres no pueden hacer nada cuando tienen 18 años. Entonces necesitamos, hermanos, tomar conciencia de que estamos en el último tiempo. La palabra del Señor así lo dice. Y esto no va a mejorar. Pero sí, ¿cierto?, necesitamos que la Biblia mejore nuestra vida. La Biblia no se tiene que adaptar a estos tiempos, como muchos dicen, a la cultura. No. Esto es una sola línea. No hay dos verdades, ni la palabra de Dios se va acomodando a los tiempos. Uno se tiene que adaptar a ella. Lo que pasa es que no queremos. Y nos justificamos en el sentido de decir, no, que ahora es distinto, antes era distinto, antes se hacía la hora silenciosa, antes se memorizaba, ahora no. Eran herramientas quizás que nos ayudaban a poder ir a la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el hambre y sed de ir a la palabra? Si no conocemos la palabra, no la vamos a defender, la vamos a transar. Y la verdad de Dios no se tranza. Así como ellos defendían y veneraban a aquella gran diosa grande, Diana de los Efesios, y por 2 horas gritando sin parar, pues nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos defender el mensaje que está escrito en la palabra del Señor y que es uno solo. Que es uno solo. La salvación en Cristo Jesús. Y eso nos va a llevar a vivir una vida piadosa, una vida devota, una vida con propósito. Y hermano, y aunque estemos viviendo, como dije al principio, momentos difíciles, situaciones que no podemos comprender, bueno, el Señor está ahí, Él ya sabe. Él sabe a quién le da a una mujer a que tenga 2 hijos. Él sabe a quién le permite que un hijo se vaya de la casa. Y tantas cosas que pueden suceder. Pero el Señor no está ajeno a eso, el Señor está ahí. Y el Señor quiere obrar en tu vida. Y el Señor quiere obrar también a través de esta congregación. Y yo animo a todos, independiente de la situación que esté viviendo, hermanos, no dejemos que la cultura o que estos nuevos tiempos nos aparten de este libro, porque eso es lo que está logrando. Nada más que eso. Está logrando a que nos apartemos de esto. Que vayamos, ¿cierto?, cada día a ella y que con valentía y con el poder que tenemos en nuestra vida, ¿cierto?, podamos defenderla en todo tiempo y podamos compartirla en todo tiempo, porque el Señor se va a encargar de hacer la obra en el corazón de aquella persona que la va a escuchar. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias en esta mañana, le damos por tu palabra. Queremos, Señor, rogarte que tengas misericordia en nuestra vida, nos ayude, Señor, a poder corregir cosas que no están bien, a poder mantener aquellas cosas, Señor, que van bien encaminadas. Ayúdanos también, Señor, a poder ser transformados por la palabra. Si no somos tocados por ella, Señor, si no somos, Señor, llenos de tu palabra, el Espíritu Santo, Señor, no va a orar de una manera poderosa en nuestra vida. Vamos a estar limitándolo, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que usted nos ayude en estos tiempos que son tan difíciles, donde suceden tantas cosas. Por eso, Señor, rogamos que usted nos guarde, Señor, tal como la oración del Señor Jesucristo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdanos, Señor, del mal. Y enséñanos, Señor, a vivir una vida cerca de ti y de tu palabra.
Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.